Buenas noches, saludándolo en la paz de mi Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios porque cada vez que Dios nos permite transmitir estos programas, debemos ser agradecidos con Dios. Cada vez que nos podamos levantar, caminar, ver, escuchar, es una bendición. Por eso cada día nos sentimos más bendecidos, más privilegiados, a pesar que en estos tiempos se ha enfriado el amor de muchos, pero para la gloria y la honra de Dios, Dios nos tiene de pie, Dios nos tiene cada día trabajando en su obra. Les invito, hermanos, que me ayuden a compartir esta transmisión. Queremos llegar al corazón de muchas personas, queremos llegar y darles una palabra que cada día nos permite transmitir, porque es una bendición cuando nosotros llevamos una palabra de parte de Dios. Es una bendición cuando nosotros compartimos esa palabra que Dios nos dejó para que nos guiáramos, porque Dios es un Dios incomparable, el Dios de Israel, el Dios todopoderoso, el Dios que levanta al que Él quiera. Entonces para Él no hay nada imposible, para Él todo es posible. Pueden seguir en la página Mensajeros de Jesucristo, porque queremos, porque le digo que me sigan en la página, porque queremos que muchos puedan recibir de ese conocimiento, que cuando Dios me permita, porque todo es a la voluntad de Dios, me permita hacer estas transmisiones en vivo, podamos orar por cada petición. Y sabemos que la palabra de Dios nos dice que todo lo que pidiéramos creyendo y orando lo recibiremos. Y si nosotros pedimos con fe, Dios hace cosas maravillosas. Pero de nosotros depende de nuestra vida espiritual, de nosotros depende que nuestra vida sea cada día una vida de bendición, una vida que cuando nosotros nos acerquemos a Él, podamos recibir esa bendición. Saludando a mi esposa, allá donde está, Dios les continúe bendiciendo. Y bendiga a cada hermano de diferentes naciones. Bendiga a los hermanos de Puerto Rico, los hermanos de Estados Unidos, de México, de República Dominicana, de Cuba, los hermanos de Colombia, Yopal Casanare, bendiciendo, que Dios bendiga a cada hermano de diferentes lugares, porque sé que el Señor quiere que cada día nos unamos como pueblo de Dios, creyendo en la palabra de Dios, que no haya esa división, porque Dios no quiere eso. Así como el apóstol Pablo le decía a la iglesia, que no fuera que dijera yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. No, nosotros somos para Cristo y el Dios Todopoderoso es nuestro pastor, y a Él debemos de seguir, a Él debemos servir. Que sí debemos tener un lugar donde congregar, claro, porque Dios nos manda en su palabra, y el apóstol Pablo decía, no es congregar como algunos lo tienen por costumbre, pero que no haya esa división, que es que aquí esta iglesia es donde se predica la verdad, que es que esta iglesia es donde yo no sé qué. No, debemos es cada día pedir la dirección a Dios, y que Dios nos direccione a congregar en un lugar donde compartan la palabra en la sana doctrina, compartan la palabra como es, que no haya esa vanagloria, que no haya como esa altivez, que no haya acepción de personas, que nosotros como que no porque aquel tiene corbata tengo que sentarlo adelante en las sillas de adelante. No, debemos siempre, sea pobre, sea rico, debemos siempre tener esa reverencia delante de Dios, y saber que hay muchos hermanos que necesitan cada día, porque los enfermos, los que están necesitados de médico. Entonces como los que llegan a la congregación quizás llegan a las congregaciones atribulados, nosotros como pueblo de Dios debemos, como siervos de Dios, debemos darle la mano a ese hermano. ¿Para qué? Para que se levante, para que pueda caminar en la presencia, para que él reciba ese milagro, reciba, que sea abrazándolo mi Señor Jesucristo, porque Dios nos llama a eso, para que llevemos la palabra, y para que podamos levantar a aquel que está caído. No que debemos quizás caerle a palo, no, debemos siempre es tener ese amor primeramente por Cristo,
y después por las almas. Porque si nosotros nos amamos a nosotros, no nos vamos a hacer daño. Pero si nosotros no nos amamos, ¿cómo podemos decir que amamos al hermano? Si no amamos a Dios, ¿cómo puede decir que amamos al hermano? Entonces tenemos que entender la palabra de Dios. Que no que digamos yo amo a Dios, pero si aborrezco al hermano, estoy haciendo un mentiroso. Entonces la palabra hoy nos enseña en el libro de Isaías 40, versículo 28. Isaías capítulo 40, versículo 28. Leemos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Aquí era donde Dios le decía: ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová? Quizás muchos se preguntarán, o quizás nosotros le hacemos la pregunta al hermano: ¿no has oído, no has oído que el Dios eterno es Jehová? En Él encontramos todo lo que necesitamos, en Él encontramos esa sanidad, en Él encontramos esa paz, en Él encontramos ese gozo. Pero quizás nosotros a veces, o quizás muchos van a un lugar y es como por recibir ese día y ya nos olvidamos. Pero la palabra de Dios nos enseña: no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Él es Jehová, el cual creó los cielos y la tierra, el cual nos creó, el cual antes de la fundación del mundo ya tenía el propósito para nuestras vidas. Pero ¿qué quiere Dios con ese propósito? Que Dios nos llamó, Dios nos eligió, Dios nos escogió. Porque hay muchos que están allá afuera, mejores que nosotros, pero Dios nos eligió, Dios nos escogió. ¿Y Dios qué quiere? Que muchos de los que están allá, quizás en las calles, quizás perdidos allá en una cantina, allá en la prostitución, Dios quiere rescatarlos. Dios quiere que no aborten ese propósito al que Dios los llamó. Porque Dios nos llamó con un propósito. ¿Y Dios qué quiere? Salvar a la humanidad. ¿Y por qué quiere salvar a la humanidad? Porque por eso dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo en aquel crea tenga vida eterna. Entonces, ¿por qué Dios dice que en su palabra que por tal manera amó Dios al mundo? Amó Dios al mundo, amó Dios a todos los seres vivientes. ¿Para qué? ¿Para que seres humanos, para que llegaran a ese arrepentimiento, para que llegaran a ese conocimiento y que nadie se perdiera. Pero lamentablemente en estos tiempos hay muchos perdidos en la oscuridad, porque debemos entender la palabra de Dios, que si nosotros hacemos el bien y si nos vamos haciendo el bien, haciendo obediencia a la palabra de Dios, nos vamos con Cristo. Pero si quizás, porque dice que ni el fornicario, ni el borracho, ni el adúltero, ni el ladrón entra al reino de Dios, tienen muchas cosas que no entran al reino de Dios. Entonces, ¿qué queremos? Que lleguen a ese conocimiento. Dice la palabra de Dios, seguimos: el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga. Él no desfallece, Él no duerme, Él cuida de su pueblo, Él nos cuida a nosotros, Él cuida al pueblo de Israel. Confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Por eso aquel que diga que es más entendido que Dios, no habrá Dios. Por eso Satanás, que el Señor lo reprenda, quiso estar por encima de Dios, pero no pudo, porque el Dios es el Dios todopoderoso. Entonces por eso fue expulsado de allá del reino de Dios. ¿Por qué? Porque él era un ángel de luz, pero como quiso hacer más que Dios, Dios tuvo que expulsarlo. Por eso aquel que diga creerse Dios no está errando y está buscando que Dios lo expulse de ese trono. Entonces nosotros, ¿qué queremos? Hacer obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro maestro, porque Él es nuestro pastor, Él es nuestra luz y nuestra salvación. Por Él tenemos que cada día perseverar, agradecidos porque Él, por su infinita misericordia, nos ha sostenido. Por su infinita misericordia ha sostenido nuestras familias, nuestras naciones. Por su infinita misericordia Dios no nos ha consumido. ¿Por qué? Porque hemos sido desobedientes, pueblo desobediente. Entonces la palabra de Dios: no has oído que el Dios eterno es Jehová. Entonces, si no has sabido,
traigo esa nueva noticia. No has oído que el Dios eterno es Jehová, el que lo formó, el que nos formó, el que nos creó, el que nos plantó, el Dios que manda la lluvia, el Dios que manda el sol, el Dios que tiene el control de las montañas, el Dios que tiene el control de todo. Él es Dios, a Él nos debemos postrarnos. Por eso cada día yo le pido que nos ayuden a orar por las naciones, especialmente por la nación de Israel, porque la palabra misma nos enseña en el Salmo 122, pedirlo paz por la paz de Jerusalén y serán prosperados todos los que le aman. Por eso todos los que amamos a la nación de Israel, a Jerusalén, seremos prosperados. Por eso debemos unirnos cada día por esta nación, por la nación de Israel, por nuestra nación, por Colombia y por diferentes naciones estaremos orando cada día. Debemos unirnos como pueblo de Dios, creyendo la palabra de Dios, creyendo que Dios es el Dios que nos restaura, el Dios que nos levanta, creyendo que el día que Dios venga por su iglesia estemos preparados. Debemos estar preparados cada día con ese aceite fresco, debemos estar preparados cada día esperando la venida del Señor. Entonces no desmayemos, sabemos que Dios tiene grandes propósitos para nuestras vidas. Dios los continúe bendiciendo donde quiera que se encuentren. Sé que el Señor tiene cada día una palabra para cada uno de nosotros. Hoy en esta noche Dios nos habla. No has oído que el Dios eterno es Jehová. Él es el Dios eterno, Él es el Dios todopoderoso, el Dios de ayer, de hoy, mañana y siempre. Dios los bendiga, que tengan una feliz noche, que descansen.